Mi esposa dijo que el mejor regalo para la boda de mi hija sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre. No rogué, empaqué mis cosas, tomé las llaves. Salí y cerré la puerta como un signo de puntuación final al día siguiente. Vendí el apartamento y congelé la cuenta conjunta. Antes de revelar todo lo que me pasó, consigue tu copia del audiolibro, Historias de infidelidad brutales que impactaron al mundo. Es crudo, real y 10 veces más salvaje que lo que estás escuchando ahora mismo. El enlace está en el comentario fijado. ¿Conoces ese momento en un matrimonio en el que te das cuenta de que te han encasillado como el villano en la redención de otra persona? Sí, el mío fue comiendo lasaña. Lasaña comprada, por cierto, porque Sandra hacía tiempo que se había retirado de todo lo que requiriera esfuerzo, incluyendo fingir que me amaba. Estábamos sentadas en la mesa del comedor, la que yo había pagado después de su estilo shabby chic. Faiz nos exigió $2000 por una mujer en apuros que parecía haber sobrevivido a un incendio, y ella hacía eso de masticar lenta y deliberadamente, como si estuviera a punto de dar una charla TED sobre mis deficiencias. Debería haberlo imaginado. Las señales estaban ahí. Había sido súper educada durante 3 días seguidos, lo que en el lenguaje matrimonial es básicamente el equivalente a escuchar música siniestra en una película de terror. Incluso me sonrió esa mañana, con una sonrisa que dejaba ver los dientes, la que solía reservar para el repartidor de UPS con abdominales que le traía paquetes de Amazon. De hecho, pensé que tal vez, solo tal vez, estábamos dando un giro. Resulta que estábamos doblando una esquina y nos estrellamos contra una pared de ladrillos con mi cara impresa. Greg, dijo, dejando el tenedor con la precisión de un cirujano preparándose para una amputación. He estado pensando en la boda de Tiffany. Por supuesto que sí. La inminente boda de su hija había consumido nuestra casa como un incendio forestal en una fábrica de fuegos artificiales. Cada conversación, cada cena, cada momento del día, había sido secuestrado por discusiones sobre arreglos florales, vestidos de dama de honor y si las invitaciones debían ser de color cáscara de huevo o marfil. Noticia de última hora, son del mismo color, pero al parecer decirlo en voz alta te convierte en un monstruo. ¿Y qué?, pregunté, porque soy un idiota que todavía creía tener voz en esta familia. Di otro bocado a la lasaña, que sabía a cartón empapado de arrepentimiento, igual que mi matrimonio. Sandra me miró con esos ojos, esos que antes me hacían pensar que era profunda y misteriosa, pero que ahora parecía que estaba calculando exactamente cuánta pensión alimenticia podría sacarme. Creo, empezó, con la voz llena de esa falsa dulzura que la gente usa cuando está a punto de sugerir que te tires de un puente. El mejor regalo que le puedes dar a mi hija por su boda es desaparecer de nuestra familia para siempre. Me detuve a mitad de la conversación. Por un segundo, pensé que quizá la había oído mal. Quizá dijo aparecer, no desaparecer. Quizás quería que contratara a un mago. Quizás me estaba dando un infarto y mi cerebro estaba revuelto de palabras. Pero no, simplemente se quedó allí sentada, mirándome con la serena determinación de quien ha ensayado esa frase en la ducha varias veces y está muy orgulloso de cómo la dijo. ¿Lo más raro? Ni siquiera me sorprendí. ¿Dolor? Sí, un poco, con esa sensación de aburrimiento que sientes al darte cuenta de que la planta de interior que llevas meses regando es de plástico. ¿Pero sorpresa? No. Esta fue simplemente la conclusión lógica de 3 años de ser tratado como el equivalente humano de un trofeo de participación, técnicamente presente, pero nadie está contento con ello. Así que, a ver si lo entiendo. Dije, dejando el tenedor, porque de repente la lasaña me pareció un plato inapropiado para esta conversación. ¿Quieres que desaparezca? ¿Como que desaparezca por un programa de protección de testigos? ¿O que simplemente desaparezca por un divorcio normal y no vuelva a hablarte? Tenía mucha curiosidad por la logística. No te pongas dramático, Greg, dijo, lo cual es una ironía viniendo de una mujer que una vez lloró durante 45 minutos porque Starbucks se equivocó con su pedido. Creo que sería mejor para todos si no estuvieras. Para la boda. Para Tiffany. Para nosotros. Hizo un gesto vago, como si nosotros fuera una especie de entidad sagrada que había estado contaminando con mi presencia. Me recosté en la silla y, juro por Dios, el universo se abrió y me mostró cada momento de los últimos 3 años en una nitidez cristalina. Cada vez que pagaba las compras de emergencia de Tiffany.
Cada cena familiar donde Walter y Glinda me miraban como si fuera algo que su perro había arrastrado. Cada ocasión en que me presentaban como el esposo de Sandra, con el mismo entusiasmo con el que la gente dice atasco o endodoncia. Había estado financiando mi propia irrelevancia, ¿y lo más gracioso? Lo había estado haciendo con una sonrisa. ¿Sabes algo gracioso?, dije, y me reí, lo que pareció confundirla porque sus cejas perfectamente microbladín se fruncieron. Llevo meses esperando que dijeras algo así. Quizás años. Es como si finalmente me dieras permiso para hacer lo que he sido demasiado cobarde para hacer sola. ¿De qué estás hablando?, preguntó, y pude ver cómo el pánico empezaba a apoderarse de mí. Esperaba lágrimas. Esperaba súplicas. Demonios, probablemente esperaba que me ofreciera a pagar la boda de todos modos y me escondiera en un armario durante la ceremonia. Me refiero al hecho de que me acabas de dar el mejor regalo que alguien me haya dado jamás. Una estrategia de salida con tu bendición. Me puse de pie, y sentí como si me pusiera de pie por primera vez en años. De hecho, me crujió la espalda. Mira, Sandra, lo que pasa con desaparecer es que es muy difícil cuando alguien te pide constantemente que pagues por cualquier cosa. Pero si quieres que me vaya, si literalmente me lo estás pidiendo, bueno, eso lo cambia todo. Estás siendo ridícula, dijo, pero su voz tenía ese temblor. Esa pequeña grieta que aparece cuando alguien se da cuenta de que tal vez se equivocó. Siéntate. Hablemos de esto como adultos. ¿Adultos? Me reí de nuevo, y me sentí bien, como si tosiera algo que se me había quedado atascado en la garganta. Los adultos no les piden a sus parejas que desaparezcan comiendo lasaña. Los adultos no tratan a sus parejas como cajeros automáticos con trastornos de personalidad. ¿Sabes qué? Tienes razón. El mejor regalo que le puedo dar a Tiffany es desaparecer. Por fin, un regalo que no necesita papel de regalo ni recibo y que puede devolver. Me alejé de esa mesa, y de 3 años de ser la pariente menos querida de todos, sin mirar atrás. Podía oír a Sandra llamándome, su voz subiendo de octavas como si estuviera poniendo a prueba los límites del oído humano. Pero yo ya estaba en la habitación, sacando la maleta que habíamos comprado para unas vacaciones que nunca hicimos porque Tiffany necesitaba dinero, para su equipo de influencer. Empacar me llevó 20 minutos. Resulta que cuando llevas años desconectado emocionalmente, la salida física es solo cuestión de logística. Ropa, portátil, documentos, el reloj que me regaló mi padre antes de morir, lo único que realmente importaba en ese apartamento. Sandra apareció en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro como si alguien hubiera abierto un grifo, haciendo ese llanto horrible que quizás me funcionó en otro tiempo. ¿A dónde vas? No puedes irte así como así, sollozó, y casi me sentí mal. Casi. Le daré a Tiffany su regalo de bodas antes de tiempo, dije, cogiendo las llaves del coche de la cómoda. Considérenme desaparecido. Puf. Me fui. Igual que tu respeto por mí, solo que más rápido. La puerta se cerró tras de mí con un clic satisfactorio, como los créditos finales de una comedia que nadie iba a renovar. Me quedé en el pasillo un segundo, respirando el aire viciado del edificio de apartamentos que de alguna manera olía a libertad mezclada con alfombra vieja, y sonreí. Sonreí de verdad. Luego caminé hacia mi coche, metí la maleta en la parte de atrás y me alejé de los 3 peores años de mi vida. A la mañana siguiente, llamé a mi agente inmobiliario antes de que terminara de prepararme el café. Al mediodía, el apartamento ya estaba en venta. A las 2 de la tarde, había congelado nuestra cuenta conjunta, la que Sandra creía que se había financiado por arte de magia y buen rollo, no por mi sueldo. Para la cena, estaba sentada en una habitación de hotel, comiendo comida china para llevar que sabía mejor que cualquier otra que hubiera comido en años, planeando el segundo capítulo de mi vida, aquel en el que no pago bodas ajenas. Solía pensar que ser yerno significaba llegar a Acción de Gracias con vino que nadie bebe, soportar insultos leves sobre tu equipo de fútbol americano universitario y dominar el arte de la sonrisa falsa cuando tu suegra cuenta la misma historia de su gato por 15ª vez. Ya sabes, cosas normales de familia. El tipo de disfunción que ves en las comedias donde todos se abrazan para los créditos finales. Resulta que era un optimista desbordante. Ser yerno en la familia de Sandra significaba ser el cajero automático con piernas,
Una billetera andante con la ventaja de tener pulgares oponibles para firmar cheques. Les presento a los personajes de esta particular serie de terror. Primero, estaba Sandra, mi esposa, que venía con una hija de su primer matrimonio, una auténtica joya de la humanidad llamada Tiffany. Tiffany era lo que llamaríamos una influencer profesional, que en la jerga millennial significa desempleada pero con buena iluminación. Esta chica creía que el wifi era un rasgo de personalidad, y que tener 14.000 seguidores en Instagram la convertía prácticamente en Oprah. Se pasaba 6 horas preparando una tostada de aguacate para la foto perfecta, y luego ni siquiera la comía porque los carbohidratos eran tóxicos esa semana. Una vez la vi sufrir un colapso porque en una cafetería no le rehicieron el café con leche 3 veces para que la espuma quedara perfecta. El barista parecía estar considerando un cambio de carrera. No lo culpé. Luego estaban los padres de Sandra, Walter y Glenda, que trataban a Tiffany como si hubiera descubierto el fuego personalmente y me toleraban como la mayoría de la gente tolera una tos persistente o una conexión a internet lenta. Walter era uno de esos tipos de la vieja escuela que medían el valor de un hombre por su apretón de manos y su habilidad para hablar de mecánica de carburadores, 2 cosas en las que yo no destacaba porque soy ingeniero, no un viajero en el tiempo de 1955. Glenda era de esas mujeres que sonreían con la boca pero no con los ojos, de esas que te hacían un cumplido a la camisa mientras calculaban mentalmente cuánto habías pagado y decidían que no era suficiente. Conocí a Sandra hace 3 años y medio en una barbacoa de un amigo, cuando aún creía en cosas como el amor y la bondad inherente a la humanidad. Era encantadora, divertida y tenía esa forma de hacerte sentir como si fueras la única persona en la habitación. Una señal de alerta clásica que pasé por alto por completo porque pensaba con el corazón en lugar de con la cabeza. Salimos durante 8 meses, lo que en retrospectiva fue casi 7 meses de más. Y nos casamos en una ceremonia pequeña que debería haberme dado una pista cuando Tiffany se pasó toda la recepción con el móvil documentando la experiencia para sus seguidores en lugar de, ya saben, estar presente en la boda de su madre. Las señales de alerta estaban ahí desde el primer día. Nuestra primera cena familiar en casa de Walter y Glenda fue como una novatada de una fraternidad, solo que nadie me prometió hermandad al final. Llegué con flores y una botella de vino que costaba más que la cuota del coche, intentando causar una buena impresión. Walter me miró, me dio un apretón de manos que parecía como si estuviera probando productos en el supermercado, y dijo, «Así que tú eres el ingeniero. Sandra dice que ganas bastante dinero». «No, encantado de conocerte, ni bienvenido a la familia. Solo una auditoría inmediata de mis calificaciones financieras». Glenda me examinó de arriba a abajo como si fuera sospechoso en una rueda de reconocimiento y dijo, «Bueno, al menos Sandra ya no tendrá que trabajar». Y esa, damas y caballeros, fue la última vez que alguien en esa familia fingió que yo era algo más que un sueldo con pulso. Tenía un trabajo estable de ingeniería en una empresa tecnológica del centro, el tipo de trabajo que pagaba lo suficiente como para financiar los proyectos empresariales de Sandra, lo cual era como si comprara inventario para una estafa piramidal de aceites esenciales que nunca llegaba a ningún lado, salvo a nuestro garaje. Yo pagaba el alquiler, los servicios, la comida, la cuota del coche de Sandra, su factura del teléfono y aproximadamente el 60% de la vida de Tiffany. Cada vez que esa chica tenía una crisis, que era aproximadamente cada 2 martes, yo era quien le daba el cheque. ¿Un portátil nuevo porque el suyo era demasiado lento para editar fotos? Esa era yo. ¿Un atajo de Sephora porque necesitaba invertir en su marca? Yo también. El alquiler de su estudio, que parecía un tablero de Pinterest, ¿se había vomitado? Lo adivinaste, yo también. Lo realmente mágico fue cómo me trataron a pesar de todo. En las reuniones familiares, siempre me presentaban al final, como si fuera una ocurrencia tardía. Esta es nuestra hija Tiffany, una influencer, y este es Greg. No mencionan mi trabajo, mis logros ni que diseñé sistemas que impidieron que los edificios se derrumbaran. No, solo Greg, con el mismo entusiasmo que una toalla de papel. Recuerdo una cena en particular donde Walter no paraba de hablar de trabajo duro y de ganarse la vida, dando un discurso sobre su generación y cómo lo construían todo con sus propias manos. Mientras tanto, Tiffany estaba sentada allí con un suéter de $300 que le había comprado el mes pasado, tomándose selfies y sin aportar ni una palabra a la conversación.
Pero cuando mencioné la posibilidad de pedir una segunda opinión sobre una inversión empresarial que Walter estaba considerando, cualquiera pensaría que había sugerido sacrificar una cabra en la sala. Greg se cree más sabio que yo, había dicho Walter, riendo como si fuera un niño que acaba de sugerir que el cielo es verde. Todos rieron. Sonreí, me bebí la cerveza y calculé mentalmente cuánto de mi sueldo estaba guardado en esa mesa con vaqueros de diseñador. Entonces llegó el anuncio que lo cambió todo. Tiffany se comprometió. Con un chico llamado Braden. Sí, Braden y porque claro que lo era. Braden era un entrenador personal que conoció a Tiffany en un evento de influencers de fitness, que estoy bastante seguro es solo una reunión donde la gente se toma fotos con batidos de proteínas en la mano. Tenía la personalidad de un cartón mojado y la capacidad de planificación financiera de un ganador de la lotería. Pero tenía abdominales que parecían queso rallado y una cantidad de seguidores en Instagram que hacían que Tiffany pareciera insignificante. Así que, como era de esperar, la familia lo trató como si fuera el príncipe Guillermo a punto de casarse con su querida princesa. La fiesta de compromiso fue en casa de Walter y Glinda. Y juro por Dios que cualquiera pensaría que Tiffany había curado el cáncer en lugar de convencer a un adicto al gimnasio para que le propusiera matrimonio. Glinda lloraba de alegría. Walter le daba palmaditas en la espalda a Braden como si fueran viejos compañeros de guerra. Sandra estaba dando vueltas por la sala, mostrándoles a todos el anillo, que luego descubrí que costaba $8.000 y provenía de un joyero que aceptaba pagos a plazos porque, al parecer, el dinero de Braden estaba invertido en inversiones, es decir, criptomonedas que se desplomarían 3 meses después. Me quedé en un rincón bebiendo champán que yo había pagado, observando cómo se desarrollaba el circo, y comprendí algo profundo. Yo era el bufón de la corte de esta familia. Yo financié el espectáculo, hice todo el trabajo entre bastidores y no recibí ni un solo aplauso. Yo era quien pagaba el castillo mientras todos los demás vivían en él y de vez en cuando me tiraban tomates para entretenerme. Greg, me había llamado Sandra desde el otro lado de la sala, haciéndome señas para que me acercara. Ven a conocer a los padres de Braden. Me acerqué con mi champán y mi sonrisa de ensayo, listo para interpretar mi papel de marido aburrido con un trabajo estable, el que inevitablemente tendría que contribuir al fondo de la boda. El padre de Braden, un tal Rick que parecía no haber conocido nunca un carburador que no pudiera freír, enseguida empezó a contarme una historia sobre su barco. No era un yate, claro, sino un barco. Pero por cómo lo contaba, parecía que era el dueño del Queen Mary. Ahí fue cuando lo comprendí. Esta boda iba a ser cara. No solo cara, sino catastróficamente. Pedir una segunda hipoteca, vender un riñón, carísimo. Y adivinen quién iba a tener que pagar una gran parte de la cuenta. Si adivinaron que era el bufón de la corte que ya financia el estilo de vida de todos, acertaron de pleno. Lo vi en los ojos de Walter cuando me miró desde el otro lado de la sala. Lo oí en la forma en que Glenda mencionó cómo la familia se ayuda en tiempos difíciles. La escritura no estaba solo en la pared. Estaba en letras de neón con flechas que apuntaban directamente a mi cuenta bancaria. Sonreí, asentí y comencé a planear mi escape. La planificación de la boda había convertido nuestro hogar en una especie de pequeña dictadura. Solo que, en lugar de un líder carismático, teníamos a Tiffany llorando por los colores de las servilletas a las 2 de la mañana. No exagero. A las 2 de la mañana, parada en nuestra cocina con su pijama de seda que costó más que mi primer coche, sosteniendo 2 piezas de tela que parecían idénticas a cualquiera con ismos funcionales, sollozando como si alguien la hubiera cancelado. Son completamente diferentes, se lamentó cuando cometí el error de decir que parecían iguales. Este es rosa rubor, y este es rosa ballet. ¿Cómo es posible que no veas la diferencia? Yo no la veía porque no la había, pero al parecer, señalarlo me convirtió en la villana de esta producción cada vez más desquiciada. La boda estaba programada para el 15 de junio, lo que nos dio aproximadamente 4 meses de esta locura, y para el tercer mes, ya estaba considerando seriamente si la protección de testigos era una opción para quienes no habían presenciado ningún delito. Todo nuestro apartamento estaba cubierto de revistas de bodas, muestras de telas, muestras de invitaciones y esas almendras Jordan que nadie come, pero que, al parecer, son obligatorias en las bodas. Sandra prácticamente se había mudado a nuestra sala con su portátil, 3 carpetas de planificación de bodas diferentes,
con códigos de colores, por supuesto, y un nivel de estrés que habría requerido medicamentos recetados en cualquier universo sensato. Las reuniones de presupuesto eran mi versión personal del infierno. Nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor, la cara, ¿recuerdas?, con Sandra, Tiffany, Glenda y, ocasionalmente, Walter, cuando quería aportar su granito de arena para mantener los costos razonables, a la vez que sugería que alquiláramos palomas para la ceremonia. Palomas de verdad, pájaros vivos. Porque nada representa el amor eterno como posibles excrementos de pájaro en un vestido de novia de $5.000. Sacaba mis hojas de cálculo, porque al parecer era el director financiero no oficial de este circo, e intentaba explicar conceptos como limitaciones financieras y gastos razonables a quienes creían que el dinero crecía en los árboles de mi jardín. El local pide $48 por persona para la cena. En una de estas reuniones, les dije, mostrándoles el presupuesto, que era para 200 invitados. Son casi $10,000 solo en comida. Es el día especial de nuestra hija. Glenda respondió, mirándome como si hubiera sugerido que sirviéramos hot dogs. Los recuerdos no tienen precio, Greg. De hecho, el local sí. Son $48 por recuerdo, dije, lo que me valió una mirada de Sandra que parecía lava congelada. Pero la verdadera explosión, la bomba atómica que lo acabó todo, ocurrió 2 semanas antes de la boda por la tontería más grande, la disposición de las sillas. Estábamos teniendo lo que Sandra llamó una reunión de coordinación final en casa de Walter y Glenda, que básicamente significaba, reunámonos todos y hagamos sentir a Greg incompetente. En este desastre en particular estuvieron presentes Sandra, Tiffany, Glenda, Walter, Braden, quien no aportó nada, solo asintió con la cabeza como un cabezón en el salpicadero, y Cheryl, la organizadora de bodas que Tiffany insistió en contratar por $3.000 porque los profesionales lo hacen perfecto. Cheryl era una de esas personas agresivamente animadas que hablan con signos de exclamación y creen que cualquier problema se puede resolver con entusiasmo y una pistola de silicona caliente. Había extendido el plano de asientos sobre la mesa del comedor de Glenda como si fuera un plan de batalla, y, sinceramente, parecía más complicado que el plano de un reactor nuclear. Había círculos, flechas, secciones con códigos de colores y pequeñas notas sobre quién no podía sentarse cerca de quién debido a antiguas disputas familiares que desconocía. Tenemos un pequeño problema, dijo Cheryl con esa sonrisa que ponen cuando están a punto de decirte que tu casa está en llamas, pero intentan mantener una actitud positiva. El local tiene capacidad para 200 invitados, pero actualmente tenemos 247 en la lista. Vi mi oportunidad, y como un idiota, la aproveché. Quizás podríamos reducir la lista de invitados, eliminar a algunas personas no esenciales. Parecía lógico, razonable, el tipo de sugerencia que haría una persona racional ante un problema matemático. La sala se quedó en silencio. ¿Sabes ese momento en las películas en el que el disco se raya y todos se quedan paralizados? Fue así, solo que peor porque estas personas eran familiares míos y no podía irme del cine. A Tiffany se le llenaron los ojos de lágrimas. Esa reacción inmediata que había perfeccionado durante años de salirse con la suya mediante la manipulación emocional. Recorta la lista de invitados, repitió, subiendo la voz como si estuviera haciendo una audición para una ópera. Estos son mis amigos, Greg, mi comunidad, gente que ha apoyado mi camino. ¿Tu camino hacia qué, exactamente?, pregunté, lo que en retrospectiva fue echar leña al fuego, pero estaba harta de fingir que tener seguidores en Instagram era lo mismo que curar enfermedades. Solo digo, ¿de verdad necesitas a 47 personas de tu red de creadores de contenido en tu boda? A la mitad ni siquiera las conoces en persona. No lo entiendes porque no tienes amigos. Tiffany replicó, y la verdad es que me dolió un poco porque era parcialmente cierto. Había perdido a la mayoría de mis amigos en los últimos 3 años, principalmente porque pasar tiempo con ellos significaba gastar dinero que no tenía porque estaba financiando el show de Tiffany. No es justo, cariño, intervino Sandra, pero me miraba a mí, no a Tiffany. Greg, ¿por qué siempre tienes que ser tan negativo con todo? Esta es la boda de Tiffany, su día especial. No estoy siendo negativo, estoy siendo práctico. Dije, sintiendo que mi presión arterial subía como el mercurio de un termómetro en un día caluroso. Tenemos 47 personas más de la capacidad. O dejamos de ir a gente o buscamos un lugar más grande.
Lo cual no podemos permitirnos porque ya hemos agotado el presupuesto en flores que se marchitarán en 3 días y un vestido que cuesta más que mi coche. Walter se aclaró la garganta, haciendo como si estuviera poniendo orden. Greg, hijo, quizá deberías dejar que las mujeres se encarguen de esto. Planear una boda no es cosa de hombres. Se convierte en cosa de hombres cuando ese hombre paga la mitad. Le respondí, y vi que la cara de Glenda se contraía como si hubiera mordido un limón. Quizás, dijo Tiffany con la voz cargada de veneno, quizás no deberías venir a la boda. Está claro que ni siquiera quieres estar allí. Lo arruinas todo. Siempre eres tan negativo y lo haces todo por dinero y simplemente le quitas la alegría a todo. Me puse de pie, harto de este circo. ¿Sabes qué? Quizás sugerí menos invitados porque estar de pie está de moda en los conciertos. Podríamos organizar una boda con lleno total. Muy vanguardista. Muy atractiva para influencers. Esto no es broma. Tiffany gritó, y ahora le brotaban lágrimas de verdad, de esas que arruinan el maquillaje. Braden la rodeó con el brazo y me miró como si la hubiera atacado personalmente, lo cual supongo que, desde su perspectiva, así fue. Fue entonces cuando Sandra se levantó, y supe que algo malo se avecinaba porque tenía esa expresión de calma inquietante que las mujeres ponen justo antes de detonar tu existencia. Caminó hacia mí lenta y deliberadamente, como un depredador que se acerca a su presa, y cuando habló, su voz era baja pero lo suficientemente aguda como para cortar el acero. Quizás no deberías venir a la boda, Greg. Hizo una pausa, para asimilarlo. Tienes una energía difícil. Una energía difícil. Casi me río. Esta mujer me decía que tenía una energía difícil porque le había sugerido matemáticas y lógica básicas. Señora, no soy una licuadora defectuosa ni un objeto embrujado. Estoy harto de financiar los delirios ajenos. ¿Una energía difícil? Repetí, tengo una energía difícil porque señalé que estamos sobrepasados de capacidad y presupuesto. Haces que todo sea más difícil de lo necesario, continuó Sandra, y ahora todos veían este programa como si fuera un programa de máxima audiencia. Te quejas del dinero constantemente. Nunca nos dejas disfrutar. Siempre estás calculando, siempre criticando, siempre. Siempre pagando por todo. Interrumpí. Sí, esa es mi energía difícil. Se llama ser responsable, tener un trabajo, vivir la realidad. Y entonces lo dijo, la frase que me daría vueltas en la cabeza durante años. La frase que me liberaría de esta pesadilla. Sandra me miró fijamente a los ojos, con toda su familia observando, con Cheryl, la organizadora de bodas, agarrando su plano de asientos como un escudo, y dijo, el mejor regalo que le puedes dar a mi hija por su boda es desaparecer de nuestra familia para siempre. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez fue diferente. Incluso Tiffany dejó de llorar. Walter tosió con torpeza. Glenda miró a su hija con algo que podría haber sido preocupación o quizás orgullo. No lo supe distinguir. Me quedé allí un momento, dejando que esas palabras cayeran sobre mí como nieve. Y entonces sonreí. Sonreí de verdad. Porque Sandra me acababa de dar una estrategia de salida envuelta para regalo con un lazo encima. ¿Sabes qué? Dije, cogiendo mi chaqueta del respaldo de la silla. ¿Listo? Lo doy por hecho. Desapareceré con estilo. Salí de esa casa y no miré atrás. ¿Sabes qué tiene de gracioso tocar fondo? La vista es bastante clara desde ahí abajo. Todas las tonterías que parecían importantes al bajar, de repente parecen ridículas desde el suelo. Y te das cuenta de que has estado cumpliendo con tu propia destrucción como si fueras un cómplice voluntario de un pacto suicida realmente aburrido. Aquella noche, me marché de casa de Walter y Glenda con las manos firmes en el volante y la mente más despejada que en años. El Greg de antes se habría ido a casa, abierto una cerveza y pasado 3 horas preguntándose si tal vez había exagerado. ¿El Greg de ahora? El Greg de ahora fue directo a un hotel, pidió servicio de habitaciones y empezó a hacer una lista. Al amanecer, mi contador interior, la parte de mi cerebro que llevaba 3 años gritándome advertencias mientras el resto de mí la ignoraba como la luz de revisión del motor de un coche, había tomado el control por completo.
Me senté en el escritorio de mi habitación de hotel con mi portátil. Una taza de café que sabía a libertad mezclada con granos baratos de hotel. Y una sensación de propósito que no había sentido desde antes de conocer a Sandra. El primer punto de la agenda, la vivienda. Busqué la información de contacto de mi agente inmobiliario. Se llamaba Mónica, una mujer de unos 50 años que me ayudó a comprar el apartamento y me dio su tarjeta con una mirada cómplice que indicaba que ya había visto esta historia y sabía cómo terminaba. La llamé a las 8 en punto. ¿Mónica? Soy Greg Harrison. Necesito poner a la venta mi apartamento. Hoy mismo, si es posible. Hubo una pausa. Entonces su voz sonó cálida y profesional. Déjame adivinar. El matrimonio no funcionó. El matrimonio salió tan bien como una tetera de chocolate. Le dije, ¿cuánto tiempo podemos tardar en hacerlo? Puedo tener un fotógrafo esta tarde y listas para mañana por la mañana. Me respondió, y ya podía oírla escribir. Greg, cariño, te voy a preguntar algo y tienes que ser sincero. ¿Tu esposa va a impugnar esta venta? Puede impugnarla cuanto quiera desde el apartamento que es mío. Dije, mientras buscaba la escritura en mi portátil. Solo mi nombre. Lo compré 2 años antes de conocerla. No tiene ningún derecho legal. Música para mis oídos. Mónica dijo, hagámoslo. A las 9 de la mañana, el apartamento ya estaba en venta. A los 10, pasé a la segunda fase de la operación, desaparecer con estilo. La cuenta conjunta. Y aquí es donde se pone interesante. Sandra no tenía ni idea. Ni la menor idea. Que yo era la principal fuente de ingresos de esa cuenta. Pensó que el dinero aparecía allí como por arte de magia. Como si una especie de hada madrina financiera le hiciera depósitos 2 veces al mes por pura bondad. Revisó el saldo. Veo los números y gasto en consecuencia. Nunca pregunté de dónde venían. Era como ver a alguien creer en Santa Claus. Ya casi tienen 30 años. Inicié sesión en la cuenta desde mi teléfono. Miré el saldo. $78.412. Mis contribuciones. Aproximadamente 67.000 de esa cantidad. Las contribuciones de Sandra de su negocio de aceites esenciales, que nunca vendió nada, fueron quizás 11,000 en 3 años. Y la mayor parte probablemente provenía de su madre, quien le daba dinero por compasión. Hice unos cálculos rápidos. ¿En realidad, a quién engaño? Hice cálculos a fondo porque soy ingeniero. Y esta fue la hoja de cálculo más satisfactoria que jamás había creado. Y calculé mi parte justa más la compensación por 3 años de abuso financiero disfrazado de matrimonio. Transferí $52,000 a mi cuenta personal. La que Sandra ni siquiera sabía que existía porque la había abierto hacía 6 meses. Cuando empecé a preguntarme si este matrimonio sobreviviría, me quedaban $26.000 en la cuenta conjunta, lo cual era generoso considerando que ella había aportado quizás el 15%. Le dejé una nota en la línea de notas de la cuenta. Por las servilletas de boda y tu nuevo comienzo. De nada. Luego, bloqueé mi acceso a la cuenta conjunta y eliminé mi nombre como titular principal. El representante del banco, un tipo llamado Derek que parecía haber tramitado 1000 divorcios antes de comer, me lo explicó con el entusiasmo de quien lee un menú. ¿Entiendes que una vez que te retiras como titular principal, no puedes deshacerlo sin la presencia de ambas partes? Derek, lo entiendo como entiendo la gravedad. Hazlo realidad. ¿Listo? ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy, señor? Sí, Derek. Que tenga una buena vida. Acabas de mejorar el mío mucho. Pasé el resto de la mañana en un restaurante de desayuno, comiendo panqueques con sabor. Resulta que la comida sabe mejor cuando no la comes con resentimiento ni lidiando con los demás cabos sueltos. ¿Seguro de coche? Me cambié a cobertura individual. ¿Seguro médico? Ya estoy separado por mi trabajo, gracias a Dios. ¿Servicios? Llamé al complejo de apartamentos y les avisé con 60 días de antelación, más de lo que exige la ley. Pero no soy un completo monstruo. Incluso conseguí que la luz y el agua siguieran hasta fin de mes para que Sandra no volviera a casa y se encontrara
Con un apartamento a oscuras. Porque, a pesar de todo, no pretendía ser cruel. Solo quería desaparecer. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 11 de la mañana. ¿Sandra? Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Rechazó la oferta. Luego llegaron los mensajes, que empezaron con confusión y rápidamente se intensificaron hasta el pánico cuando, al parecer, descubrió el estado de nuestra cuenta conjunta. Greg, ¿dónde estás? ¿Por qué está congelada la cuenta? Llámame ahora. Esto no tiene gracia, ¿qué hiciste? Greg, te lo juro por Dios si no me devuelves la llamada. Bloqueé su número y sentí que me quitaban un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba encima. Fue como quitarme una mochila llena de ladrillos que te habías convencido de que solo formaban parte de tu cuerpo. 3 días después, estaba en mi oficina, un agradable rincón en Hartman Engineering, donde había estado diseñando con éxito sistemas estructurales sin pensar en el drama de la boda. Cuando mi asistente, Karen, me llamó. Karen tenía más de 60 años, 3 nietos y no soportaba ninguna queja de nadie. Era básicamente una mezcla de madre de oficina y portero. Greg, hay una mujer que quiere verte. Dice ser tu esposa. Está llorando. El tono de Karen sugería que no le impresionaba el llanto. Suspiré. ¿Qué pase, pero Karen? Si esto sale mal, voy a necesitar que la acompañes a la salida. Cariño, yo acompañaba a universitarios borrachos fuera de los bares antes de que nacieras. Ya lo tengo. Sandra entró con aspecto de haber envejecido 20 años en 3 días. No estaba peinada. Llevaba pantalones de chándal. Sandra, quien una vez me dijo que prefería morir antes que ser vista en público en chándal. Y tenía los ojos rojos e hinchados. Parecía una concursante de un reality show que acababa de ser eliminada y lo estaba procesando en tiempo real. Greg, empezó, con la voz entrecortada como la de una adolescente en una película triste. ¿Qué haces? ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Por qué te llevaste el dinero? Me recosté en la silla de mi oficina, la que había comprado con mi propio dinero, y la miré con la indiferencia de quien ve un documental medianamente interesante. Tomé mi dinero, Sandra. $52.000 de los 78 que tenía en esa cuenta eran míos. En realidad te dejé más de lo que aportaste. De nada. Pero la boda. La boda de Tiffany. Necesitamos ese dinero. Estaba haciendo eso de llorar pero también hablar, creando ese extraño efecto de hipo que quizás me funcionó en algún momento. Me dijiste que desapareciera. Dije con calma. La gente que desaparece no suele financiar bodas. Eso frustraría por completo el propósito de desaparecer. Estás exagerando. Casi gritó, pero se contuvo y bajó la voz al recordar que estábamos en una oficina. Estaba molesta. No lo decía en serio. Ya sabes cómo se pone Tiffany en momentos de estrés. Tiffany se emociona durante el desayuno. Dije. Y no, Sandra, no exagero. Estoy reaccionando de forma totalmente apropiada a que me digan que desaparezca de mi propia familia. Me lo pediste. Lo estoy cumpliendo. Soy yo quien te ayuda. ¿Pero dónde te alojas? ¿Cuándo vuelves a casa? Tenemos que hablar de esto. La desesperación en su voz era casi impresionante. Casi. Me levanté, rodeé mi escritorio y la miré directamente a los ojos. No exagero, Sandra. Ya te olvidé. Ya superé este matrimonio. Ya no me tratan como a una chequera ambulante con pulso. Querías que me fuera. Felicidades. Tu deseo se cumplió. Ahora, por favor, sal de mi oficina. Greg, vete. O le diré a Karen que te acompañe. Y créeme, no quieres eso. Es muy eficiente. Sandra se quedó allí un momento más, probablemente calculando si las lágrimas funcionarían, decidió que no. Y finalmente se fue. La vi irse, esperé hasta oír el timbre del ascensor y volví a sentarme en mi escritorio. Karen me llamó. ¿Se fue? ¿Estás bien? Karen, estoy mejor que en 3 años. ¿Bien? ¿Quieres café? Parece que lo necesitas.
Karen, eres la mejor. Lo sé, cariño. Lo sé. Resulta que empezar de cero es mucho más fácil cuando corres hacia algo en lugar de alejarte de ello. Acepté una oferta de trabajo en Seattle que llevaba 6 meses en mi bandeja de entrada. Uno de esos mensajes de, nos encantaría tenerte en nuestro equipo, lo ignoré porque Sandra me había dejado claro que mudarse no era una opción, ya que interrumpiría el acceso de Tiffany a sus sitios favoritos para almorzar. Sí, esa fue una conversación real que tuvimos. Al parecer, mis oportunidades profesionales eran menos importantes que las mimosas sin límite y los huevos Benedict carísimos. ¿Pero ahora? Ahora podría mudarme a la Antártida si quisiera. Y la única persona a la que tendría que consultar era a mí mismo, lo cual era refrescante, como lo es respirar después de casi ahogarse. El trabajo era con Pacific Northwest Engineering, una empresa especializada en diseño de edificios sostenibles a la que le importaba la innovación en lugar de, simplemente recortar gastos para ahorrar. La oferta era un 30% más cara de lo que había estado ganando e incluía un paquete de reubicación, que te hacía llorar de alegría. Y lo más importante, estaba a 3.200 kilómetros de Sandra, Tiffany y todo el vertedero de residuos tóxicos que había llamado mi familia. Lo acepté un martes por la mañana mientras comía cereales en la habitación del hotel. Y el jueves, ya estaba en un avión rumbo al oeste con 2 maletas, una laptop y una sensación de libertad que casi me parecía ilegal. Seattle me impactó como una revelación envuelta en nubes de lluvia y café artesanal. La ciudad era todo lo que necesitaba. Tan ajetreada que a nadie le importaba tu drama personal. Tan hermoso que uno podía olvidarse del drama. Y tan lluvioso que encajaba a la perfección con mi sentido del humor. Alquilé un pequeño apartamento en Capitol Hill, uno de esos lofts de almacén reconvertidos con ladrillos a la vista y ventanas que se abrían, con vistas a la bahía. No era enorme, quizá 800 pies cuadrados, pero era mío. Todo mío. Nada de Sandra dejando maquillaje por todas partes. No hubo Tiffany acampando en mi sofá editando fotos durante 6 horas. No hubo Glenda pasando de improviso para criticar mis elecciones de muebles. Compré muebles nuevos en IKEA, lo cual suena deprimente, pero en realidad fue terapéutico. Hay algo satisfactorio en construir una estantería con tus propias manos mientras escuchas un podcast sobre crímenes reales. Saber que la única persona que juzgará tu trabajo eres tú. Conseguí un sofá cómodo en lugar de uno digno de Instagram. Una cama práctica en lugar de cara. Y una mesa de centro donde podía poner los pies sin que me dieran un sermón sobre el respeto por los muebles. El lugar era sencillo, limpio y felizmente libre de cojines decorativos que no servían para nada más que molestarte cuando querías sentarte. El trabajo era justo lo que necesitaba. Mi jefe, Richard, era un hombre de unos 50 años que había sobrevivido a 2 divorcios y comprendía el poder sanador de la ingeniería estructural. En mi primer día, después de mostrarme la oficina y presentarme al equipo, me llevó aparte y me dijo, Greg, no sé de qué huyes y no necesito saberlo. Pero ya estás aquí, y aquí sí que valoramos a la gente que sabe matemáticas y llega puntual. Bienvenido a la cordura. Podría haberle dado un abrazo, pero me pareció poco profesional, así que asentí y me puse a trabajar. El equipo era sólido, una mezcla de ingenieros jóvenes con ganas de demostrar su valía y otros más veteranos que habían visto suficientes malos diseños como para apreciar el buen trabajo. Estaba María, una especialista en estructuras que podía calcular la capacidad de carga mentalmente más rápido que yo con una calculadora. Y Josh, un recién graduado que se entusiasmaba con todo hasta el punto de resultar casi molesto, pero sobre todo entrañable. Y luego estaba Jade. La conocí 3 semanas después de mi aventura en Seattle en una cafetería cerca de la oficina llamada Zeitgeist, uno de esos lugares donde el café se tomaba tan en serio que daban ganas de hacer una reverencia antes de pedirlo. Estaba allí un sábado por la mañana, trabajando en unas especificaciones de diseño en mi portátil, porque aún no había descubierto que tener tiempo libre era algo bueno, cuando alguien se sentó frente a mí sin preguntar. Eso es un cálculo de columna de carga, dijo, señalando mi pantalla. O eres ingeniero o eres el hacker más aburrido del mundo. Levanté la vista y vi a una mujer de mi edad, con el pelo oscuro y corto, una camiseta de Nirvana y una chaqueta de cuero que parecía tener historias que contar. Tenía esa cara que sugería que encontraba casi todo divertido y no temía decir por qué. Ingeniera, dije.
De las aburridas, no de las capacitadas. Jade, dijo, extendiendo la mano. Diseñadora de software, que es básicamente lo mismo, pero nuestros errores no nos hacen daño. Los edificios se derrumban, solo las aplicaciones fallan. Nos dimos la mano y me di cuenta de que tenía un tatuaje de código binario en la muñeca que probablemente decía algo profundo o quizás solo pizza. Con los programadores, nunca se sabe. Greg, ingeniero estructural. Mis errores sin duda hacen que los edificios se derrumben, así que intento no cometerlos. Es una filosofía de vida sólida, dijo, sacando su portátil. ¿Te importa si trabajo aquí? Todas las demás mesas están ocupadas. Y pareces alguien que no quiere hablar conmigo de criptomonedas ni de su idea de startup. Te prometo que no tengo ni criptomonedas ni ideas para startups, dije. Estás a salvo. Así empezó todo. Trabajamos en un silencio cordial durante 1 hora, comentando cosas de vez en cuando. Los expresos demasiado complicados que pidió la gente. El tipo de la esquina hablando por teléfono muy alto sobre sus chakras. El hecho de que Seattle tuviera más cafeterías per cápita de las que cualquier ciudad podría tener. Era fácil, cómodo, el tipo de interacción que se tiene con alguien cuando ninguno de los dos intenta impresionar al otro ni obtener nada de él. Entonces, ¿qué te trae a Seattle?, preguntó finalmente, cerrando su portátil. Tienes esa energía de empezar de cero. Consideré mentir, dar una respuesta genérica sobre oportunidades profesionales y querer un cambio de aires. Pero algo en la mirada directa de Jade sugería que vería las mentiras más rápido que una máquina de rayos X. Así que fui con honestidad. Escapé de un matrimonio tóxico y de una familia que me trataba como a un cajero automático. Vine aquí para recordar lo que es ser una persona en lugar de un sueldo. Ella asintió como si fuera lo más normal que había oído en su vida. Había pasado por eso. Excepto que el mío era un novio tóxico, un tecnólogo, que creía que el trabajo emocional era algo que las mujeres inventaban para hacer sentir mal a los hombres. Él sigue en San Francisco explicando los NFT a gente a la que no le importa. Yo estoy aquí desarrollando software realmente útil y saliendo con gente que entiende que los sentimientos son reales. Parece que ambos nos actualizamos, dije, y ella se rió. Una risa de verdad, no una risita educada. ¿Lo extrañas?, preguntó. ¿A la familia, a la esposa, a toda la situación? Lo pensé un segundo, consideré la pregunta con sinceridad en lugar de responder por reflejo. ¿Sabes qué extraño? Extraño la idea. El concepto de tener una familia, de pertenecer a algún lugar. ¿Pero la realidad? Las críticas constantes, la explotación económica, la sensación de que siempre estaba a un error de ser completamente desechable. No, no lo extraño para nada. Extraño lo que creía tener, no lo que realmente tenía. Es lo más sincero que me han dicho en meses, dijo Jade, mirándome con algo parecido al respeto. La mayoría de la gente no distingue entre extrañar la fantasía y extrañar la realidad. ¿Quieres cenar algún día? Te aviso. Soy sarcástico. Tengo opiniones firmes sobre Star Wars y te juzgaré por los ingredientes de tu pizza. La piña va en la pizza, y me moriré en esa colina, dije. Ay, nos llevaremos de maravilla, respondió ella, sonriendo. O vamos a tener discusiones épicas sobre ingredientes de fruta para pizza. De cualquier manera, será entretenido. Intercambiamos números y salí de esa cafetería con una sensación que no había experimentado en años. Entusiasmo por el futuro. Sin ansiedad, sin temor a la próxima cena familiar, ni a la próxima emergencia financiera, ni a la próxima vez que me hicieran sentir insignificante. Simplemente emocionada. Durante los siguientes meses, Jade y yo nos hicimos amigas. De esas amigas que se escriben mensajes con ideas al azar a las 2 de la mañana y salen juntas sin necesidad de excusas ni ocasiones especiales. Me presentó a su grupo de amigos, un grupo de ingenieros de software, diseñadores y creativos que se tomaban la conversación como un deporte competitivo y parecían disfrutar de mi compañía. Íbamos a juegos de preguntas y respuestas donde mis conocimientos de ingeniería eran valorados en lugar de burlarse. Íbamos a puestos de comida y discutíamos sobre si Seattle o Portland tenían mejor cultura del café. Veíamos películas malas y hacíamos comentarios constantes que eran infinitamente más entretenidos que las películas en sí. Y en medio de todo eso, me di cuenta de algo hermoso.
El silencio no responde. Mi apartamento permanecía en silencio a menos que quisiera ruido. Nadie criticaba mis decisiones a menos que pidiera opiniones. Podía cenar cereales sin que me juzgaran, dejar mis calcetines donde quisiera y gastar mi dinero en cosas que realmente me importaban en lugar de financiar los delirios de grandeza de otros. Una noche, después de unos 6 meses de mi vida en Seattle, Jade y yo estábamos en un bar llamado Pike Brewing Company, compartiendo una jarra de cerveza IPA y unos nachos que sin duda nos harían arrepentir al día siguiente. ¿Echas de menos a tu antigua familia?, preguntó, robándome uno de mis nachos aunque tenía su propio plato. Pensé en el pánico de Sandra en mi oficina, en las incesantes exigencias de Tiffany, en el desprecio apenas disimulado de Walter y Glenda. Solo la parte donde tuve que pagar todo y aún así no me invitaron a la vida, dije. Jade se rió tanto que casi derramó su cerveza, y ahí lo supe. Tal vez la vida no se trata de encontrar la familia adecuada. Quizás se trate de escapar del error y construir algo mejor con gente que realmente se preocupa. 14 meses después de mi renacimiento en Seattle, Karma apareció en mi puerta vestido de repartidor de FedEx con un sobre Manila que lo cambiaría todo. Estaba en la cocina preparando café. Café de verdad, de esos que uno mismo muele y prepara con agua a la temperatura perfecta, porque me había convertido en una de esas personas cuando sonaba el timbre. El repartidor de FedEx parecía aburrido, como suelen hacerlo los repartidores cuando han visto demasiada adicción a las compras online. Me entregó el sobre y desapareció antes de que pudiera firmar bien el bloque electrónico. Mi firma parecía como si una araña borracha hubiera cruzado la pantalla, pero no pareció importarle. El remitente era de Whitmore y Associates, un bufete de abogados de mi ciudad natal, y lo primero que pensé fue que Sandra me estaba demandando por algo ridículo como daños emocionales o el robo de la lámpara de la sala que había comprado con mi propio dinero. La abrí con el entusiasmo de quien revisa el extracto de su tarjeta de crédito, esperando malas noticias y preparando la mirada de disgusto. En cambio, encontré una carta que me hizo sentarme a la mesa de la cocina y leerla 3 veces porque mi cerebro no podía procesar lo que veía. Estimado señor Harrison, lamentamos informarle del fallecimiento de Walter Eugene Harwick. Era el padre de Sandra, Walter, quien me dedicó apretones de manos insulsos y miradas escépticas durante 3 años. El señor Harwick lo ha nombrado como el principal beneficiario de su herencia. Por favor, contacte con nuestra oficina lo antes posible para hablar sobre los detalles de su herencia. Me quedé allí sentada, sosteniendo esta carta como si estuviera escrita en jeroglíficos antiguos, intentando comprenderla. Walter había fallecido, lo cual me entristeció con esa tristeza distante que se siente por las personas que uno conoce pero que no le caen especialmente bien. Pero más confuso fue la parte en la que aparentemente me lo había dejado todo. A mí. Al yerno que apenas toleraba. El tipo al que una vez le había dicho que dejara que los hombres se encargaran, durante una discusión sobre la presión de los neumáticos. Que Walter me había dejado su herencia. Llamé al bufete de abogados de inmediato porque tenía que ser un error o quizás una broma elaborada, aunque no entendía quién se tomaría tantas molestias por una broma. La recepcionista me transfirió con el mismísimo Robert Whitmore, un abogado que parecía llevar este trabajo desde la invención de los testamentos y haber presenciado todos los dramas familiares posibles. Señor Harrison, dijo con esa voz de abogado que, de alguna manera, transmite compasión y total desapego emocional. Gracias por llamar tan pronto. Entiendo que esto debe ser una sorpresa. Es la subestimación del siglo, dije. ¿Seguro que es el Greg Harrison correcto? Porque la última vez que lo comprobé, Walter Harwick pensaba que era tan útil como una puerta mosquitera en un submarino. Whitmore rió entre dientes, lo que sugería que le habían informado sobre la dinámica familiar. Estoy bastante seguro de que el señor Harwick fue muy específico en sus instrucciones. Actualizó su testamento hace aproximadamente 18 meses, poco después de lo que describió como el incidente de la boda. ¿Te suena? Hace 18 meses, justo después de que Sandra me dijera que desapareciera, justo después de que me fuera y no mirara atrás. Sí, dije despacio. Me suena a varias cosas. Posiblemente un coro de campanas completo. El señor Harwick dejó instrucciones explícitas, continuó Whitmore, y pude oírlo revolviendo papeles. El patrimonio incluye su residencia principal, valorada en aproximadamente $470,000.
Carteras de inversión por un total de $620,000. Un Ford Mustang de 1967, totalmente restaurado. Y varios otros activos. El valor total de la herencia es de aproximadamente $1,3 millones. Tuve que sentarme, lo cual fue bueno porque ya estaba sentado, así que me senté con más fuerza. $1,3 millones. De un hombre que actuó como si prestarme una llave de tubo fuera equivalente a donar un riñón. ¿Y qué hay de Sandra y Tiffany?, pregunté, porque tenían que estar en algún lugar de este testamento. Más papeleo. La señora Sandra Harrison no recibe nada. La señorita Tiffany Harwick recibe $1,000 y una nota personal. Hizo una pausa. ¿Quieres que lea la nota? Claro que sí. Dije, tomando mi café porque esto iba a estar bueno. Whitmore se aclaró la garganta. La nota dice, Tiffany, te has pasado la vida confundiendo atención con logro y dinero con esfuerzo. Quizás ahora aprendas la diferencia. Intenta ganar algo al menos una vez. Con cariño, abuelo. Me reí. De hecho, me reí a carcajadas en mi cocina como un loco, asustando a mi vecino a través de las delgadas paredes del apartamento. Lo oí ahogado, ¿estás bien ahí? Y le grité, mejor que bien. Porque era cierto. Walter, el viejo cabrón, había estado prestando atención todo el tiempo. Había visto cómo me trataban. Había visto a su hija y a su nieta desangrarme y luego desecharme como a una servilleta usada, y había decidido hacer algo al respecto. Incluso muerto, ese hombre tenía una precisión que pondría celoso a cualquier comediante. El señor Harwick también le dejó una carta personal, dijo Whitmore. Debo leerla en voz alta según sus instrucciones. ¿Listo? Dígamela. Dije, sirviéndome un whisky, aunque eran las 11 de la mañana. Porque esta situación ameritaba una celebración, no un café. Whitmore empezó a leer con esa voz formal de abogado. Greg, si estás oyendo esto, significa que estoy muerto, y probablemente estés muy confundido. Bien. Te mereces estar confundido después de 3 años lidiando con las tonterías de mi familia. Necesito que sepas algo. Nunca me disgustaste. Me disgustaba que fueras demasiado débil para defenderte cuando mi hija y mi nieta te trataban como a un banco personal. Cuando finalmente te marchaste, te gané más respeto que en todos los años anteriores juntos. Un hombre que sabe cuándo rendirse es más inteligente que uno que no sabe cuándo luchar. Luchaste al marcharte, y eso requirió coraje. Continuó, te dejo todo porque eres la única persona en esta familia que entiende el valor del trabajo y el dinero. Sandra se casó contigo por tu estabilidad y te abandonó cuando exigiste respeto básico. Tiffany está tan obsesionada con las redes sociales que cree que los me gusta son una moneda de cambio. Mi esposa Glinda es una buena mujer, pero los facilita, y estoy harto de verlo. Así que aquí está mi último regalo. Seguridad financiera y la satisfacción de saber que quienes peor te trataron se volverán locos cuando se enteren. Disfrútalo. Yo sí. Y cuida el Mustang. Yo mismo lo restauré, y si se lo vendes a un chaval que lo arruiné, te perseguiré. Saludos cordiales, Walter. Estaba sentado en mi cocina, con el teléfono en la mano, con lágrimas en los ojos, mitad risa, mitad emoción genuina. Walter lo había visto todo. Había presenciado todo el desastre y me había apoyado en silencio todo el tiempo, esperando a que me animara. Y cuando finalmente lo hice, me recompensó de la forma más espectacular posible. Señor Harrison, ¿sigue ahí?, y preguntó Whitmore. Sí. Dije, secándome los ojos. Sí, estoy aquí. ¿Qué debo hacer ahora? Necesitamos que regrese para la lectura del testamento y para firmar varios documentos. Debo advertirle que la señora Harrison y la señorita Harwick han expresado abiertamente su descontento con el contenido del testamento. Podría haber una confrontación. Señor Whitmore, dije, sonriendo como un idiota. Lo estoy deseando. 3 semanas después, volví a mi ciudad natal para la lectura oficial del testamento. Jade me acompañó para darme apoyo moral, y porque dijo, y cito textualmente, necesito ver la cara que pondrán cuando se den cuenta de que el karma es real y que ella es una zorra despiadada. Nos sentamos en la sala de conferencias de Whitmore.
Uno de esos despachos de abogados de lujo con todo de caoba y libros de derecho que nadie lee. Esperando a que llegaran Sandra y Tiffany. Entraron con aspecto de haberse vestido para un funeral, que técnicamente sí lo era, pero también como si se hubieran vestido para intimidarme. Sandra vestía de negro con perlas que probablemente yo había pagado. Tiffany llevaba gafas de sol de diseñador, aunque estábamos en casa, porque al parecer el duelo requería accesorios. Glenda estaba con ellos, luciendo más vieja y triste de lo que recordaba, y la verdad es que me dio pena porque había perdido a su marido y estaba a punto de ver a su familia derrumbarse. Cuando Whitmore leyó el testamento en voz alta, oficial y legalmente, el silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. El rostro de Sandra se tiñó de varios colores, rojo, blanco, morado, como un anillo de humor patriótico. Tiffany se arrancó las gafas de sol y me miró como si yo hubiera asesinado personalmente a su abuelo y le hubiera robado la cartera. Esto es una locura. Sandra por fin gritó. Estaba senil. Greg lo manipuló. Señora Harrison. Whitmore dijo con calma, claramente acostumbrado a esta reacción. Su padre fue evaluado por 2 médicos independientes antes de actualizar su testamento. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales y tenía claras intenciones. Este testamento es irrefutable. Me quedé allí sentada, sin decir nada, dejándome llevar por la emoción. Tiffany lloraba. Lágrimas de verdad esta vez, no de las que se hacen en público. Y Glenda miraba fijamente la mesa como si intentara entender un idioma extranjero. Finalmente, me levanté, me abroché la chaqueta y miré a Sandra. Me dijiste que desapareciera. ¿Lo hice? Resulta que Walter lo apreciaba más de lo que tú me apreciaste a mí. Me di la vuelta para irme, con Jade siguiéndome como un guardaespaldas, y justo antes de salir, miré hacia atrás. Ah, y Sandra, el Mustang corre de maravilla. Pensé que te gustaría saberlo. Esa noche, en mi habitación de hotel, brindé por Walter con el whisky más caro que encontré. Gracias por la herencia, viejo, le dije al techo. Pero sobre todo, gracias por recibirme. Jade levantó su copa. Por Walter, el abuelo más mezquino de la historia. A Walter le dije que sí. Ojalá todos tengamos su nivel de salvajismo al morir. Hay algo profundamente satisfactorio en ver el karma actuar en tiempo real. Como ver un accidente de coche a cámara lenta, solo que no estás en el coche y estás comiendo palomitas. Durante el siguiente año y medio, vi cómo el imperio de la presunción de Sandra y Tiffany se derrumbaba como un castillo de naipes en un túnel de viento. Y no voy a mentir, fue mejor que cualquier servicio de streaming. No tenía que hacer nada más que existir y revisar de vez en cuando las redes sociales, que se habían convertido en mi placer culpable, como algunos se dan un atracón de telerrealidad. Solo que esta telerrealidad era real, improvisada y presentaba a personas que realmente me habían hecho daño. La primera ficha de dominó en caer fue el matrimonio de Tiffany con Bryden, el Wonder Apps. Resulta que, cuando te casas con alguien por sus seguidores en Instagram y por su capacidad para lucir bien en camisetas sin mangas, la relación pierde mucha solidez estructural cuando el dinero desaparece. Unos 3 meses después de la lectura del testamento, recibí un mensaje de un viejo amigo en común, un chico llamado Marcus que había ido a la universidad conmigo y que, de alguna manera, había acabado en la órbita de Tiffany's porque Seattle es un lugar pequeño, de maneras extrañas. Vaya. El mensaje decía, Tiffany se está divorciando. Bryden se mudó la semana pasada. Al parecer, encontró una amante en Scottsdale que sí tiene dinero. Le enseñé el mensaje a Jade mientras cenábamos en un restaurante tailandés cerca de mi apartamento que hacía un pad thai tan bueno que debería haber sido ilegal. Lo leyó, me miró con esos ojos oscuros que no se perdían nada y me dijo, ¿qué te parece? Sinceramente, le di un sorbo a mi cerveza, pensándolo bien. No siento nada. Como ver el drama de un desconocido desde el otro lado de la calle. ¿Es malo? Eso se llama sanar, dijo, robándome uno de mis rollitos de primavera aunque tenía su propio plato. Has llegado a la tierra prometida de que te importe un bledo. Felicidades. Pero la alegría ajena no terminó ahí. Gracias al milagro del acoso en redes sociales, del que no me enorgullezco, pero tampoco me avergüenzo, porque, seamos realistas, todos lo hacemos, vi cómo la presencia de Tiffany en Instagram se deterioraba lentamente.
Las publicaciones se volvieron menos frecuentes. Los subtítulos, más desesperados. En lugar de vivir mi mejor vida, pensé, los tiempos difíciles no duran. La gente fuerte usa hashtags de bendita guerrera. Su número de seguidores empezó a caer como la bolsa en recesión. Resulta que la gente sigue a los influencers por la fantasía de un estilo de vida. Y cuando esa fantasía incluye vender tus bolsos de diseñador en Postmark para pagar la renta, el compromiso se desmorona más rápido que el Titanic. Sandra, mientras tanto, atravesaba su propio apocalipsis personal. Llevaba años viviendo de la expectativa de la herencia de Walter, probablemente ya gastándola mentalmente antes de que él muriera. Me enteré por Glenda, quien, en un giro inesperado de los acontecimientos, me contactó para disculparse por todo, lo cual fue un detalle de su parte, que Sandra tuvo que vender sus joyas primero. No las de fantasía, sino las auténticas. Los pendientes de diamantes que le había comprado para nuestro primer aniversario, el collar de perlas de sus padres, la pulsera Tiffany que insistió en necesitar para una gala benéfica. Todo fue a parar a un comprador de joyas que probablemente pagó 30 centavos por cada dólar, porque así funciona la desesperación. Luego vinieron los muebles. La costosa mesa de comedor Shabby Chic que había costado $2.000 desapareció. ¿El aparador vintage que encontró en una venta de bienes y del que presumió durante 6 meses? Publicado en Facebook Marketplace con la leyenda, tengo que venderlo cuanto antes. Lo sé porque Marcus me envió capturas de pantalla como si estuviera documentando un acontecimiento histórico, lo cual, en cierto modo, era cierto. La caída de un imperio, incluso la de uno delirante, merece ser documentada. Pero la verdadera justicia poética llegó cuando Sandra tuvo que volver al trabajo. No a dirigir un negocio desde casa, lo cual significaba ver la tele durante el día y publicar ocasionalmente sobre aceites esenciales. Consiguió trabajo en una boutique llamada Elegance, una de esas tiendas que vende bufandas y velas carísimas a mujeres que no tienen nada mejor que hacer que gastar $200 en cojines decorativos. La misma tienda donde solían comprar sus amigas, donde ella solía ser la reina del comercio minorista, presumiendo sus compras y hablando de su cómoda vida. Glenda me contó, durante una de nuestras llamadas ocasionales que se habían vuelto extrañamente terapéuticas para ambas, que las viejas amigas de Sandra entraban a la tienda y fingían no verla. Pasaban de largo frente a su puesto, evitaban el contacto visual y pedían ayuda a otros empleados como si Sandra se hubiera vuelto invisible. La está matando, había dicho Glenda en voz baja. La humillación de todo esto. Llegará a casa y llorará durante horas. Sentí una pequeña punzada de culpa. Como cuando ves una araña forcejeando en una bañera, aunque sabes que te mordería si tuviera la oportunidad. Pero entonces recordé que me habían dicho que desapareciera de mi propia familia, y la culpa se evaporó como agua sobre el pavimento caliente. Mientras tanto, en Seattle, estaba en plena prosperidad. La herencia me había dado opciones que jamás soñé. Compré una casa de verdad con jardín, garaje y todo, en el barrio de Bayard. Nada ostentoso, solo una bonita casa de 3 habitaciones con pisos de madera originales y vistas a los Juegos Olímpicos en días despejados. Me compré un coche nuevo, un Tesla Model 3 que se manejaba como una nave espacial y me hacía sentir como si viviera en el futuro. Liquidé mis préstamos estudiantiles de una sola vez, lo cual me hizo sentir mejor que cualquier droga. El trabajo iba mejor de lo que esperaba. Me habían ascendido a ingeniero estructural senior y dirigía mi propio equipo en un proyecto de diseño de un nuevo edificio de oficinas sostenible en el centro. Richard, mi jefe, me tomó aparte un día y me dijo, Greg, no sé cómo eras antes de Seattle, pero quienquiera que seas ahora, sigue siendo así. Lo estás haciendo muy bien. Viniendo de un hombre que rara vez hacía cumplidos, fue como recibir una estrella Michelin. Jade y yo pasamos de ser amigos a salir, a algo tan serio que empezamos a usar la palabra compañera, en lugar de novia, porque éramos liberales de Seattle y, al parecer, eso era lo que hacíamos. Se mudó conmigo a la nueva casa, trayendo consigo su impresionante colección de camisetas vintage de grupos musicales y su colección aún más impresionante de comentarios sarcásticos sobre todo. Organizamos cenas a las que venían nuestros amigos de verdad que nos apreciaban por lo que éramos, no por lo que podíamos ofrecer, y cocinábamos juntos y nos reíamos de cosas realmente graciosas en lugar de reírnos para llenar silencios incómodos. Una noche,
Quizá 16 meses después de la muerte de Walter, Jade y yo estábamos sentadas en el porche trasero, bebiendo vino y viendo cómo el atardecer teñía el cielo de colores que no parecían reales. Se giró hacia mí y me dijo, ¿sabes cómo eres? Eres como un fénix, solo que con más hojas de cálculo. Me reí, casi derramando el vino. Ese podría ser el mejor y el peor cumplido que he recibido. Soy ingeniera de software, dijo sonriendo. La precisión es mi lenguaje de amor. Literalmente resurgiste de las cenizas de tu antigua vida y lo reconstruiste todo usando matemáticas y rencor. Es precioso, de verdad. Sí, dije, pensándolo, solo que mis cenizas son deducibles de impuestos. Se puso furiosa, riendo tanto que esnifó vino, lo que me hizo reír, y nos quedamos allí sentados como idiotas, riéndonos a carcajadas en el porche mientras nuestros vecinos probablemente se preguntaban qué nos pasaba. No nos pasaba nada. Por primera vez en años, todo estaba espectacularmente bien. Pensé en Sandra trabajando en esa boutique, evitando el contacto visual con quienes solían ser sus amigos. Pensé en las publicaciones de Instagram de Tiffany, que cada vez tenían menos me gusta, en sus sueños de influencer que se apagaban lentamente ante la cruda realidad. Pensé en Brayden, que huía a Arizona en busca de otro sustento. ¿Y saben qué sentí? Paz, no alegría por su sufrimiento. No soy un monstruo, pero me da paz que su comportamiento finalmente los haya alcanzado de una manera que ninguna cantidad de lágrimas ni manipulación podría arreglar. El universo tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas. Puedes vivir a costa de tener derecho y del dinero de otros por un tiempo, tal vez incluso años. Pero al final, llega la factura. Sandra y Tiffany habían pagado con la realidad. Y la realidad era una acreedora que no aceptaba excusas ni publicaciones tristes de Instagram como pago. Tendrían que trabajar de verdad por las cosas, ganarse el respeto de verdad, afrontar las consecuencias por tratar a las personas como recursos desechables. Mientras tanto, tenía una casa, una carrera, una pareja que me hacía reír hasta la extenuación, y el Mustang de 1967 de Walter en mi garaje como un monumento rojo cereza a la idea de que a veces la gente que menos te esperas te cuida. Lavaba ese coche todos los domingos, manteniéndolo en perfecto estado, porque Walter me lo había pedido, y porque cada vez que lo conducía, sentía que les estaba haciendo una peineta a Sandra y Tiffany de la forma más elegante y legal posible. La vida era buena, no perfecta, nada es perfecto, pero buena de una manera que se sentía merecida, real y sostenible. Había desaparecido tal como me lo habían pedido, solo que en lugar de desvanecerme en la oscuridad, había desaparecido en el éxito. ¿Y el silencio de mi antigua vida? ¿La ausencia de drama, exigencias y constantes pérdidas financieras? Eso no era solo paz. Era el sonido del triunfo. 3 años después de mi paraíso en Seattle, 3 años disfrutando de la vida, durmiendo bien y sin revisar mi cuenta bancaria con el temor de que alguien me encontrara un fraude, me atendieron en la puerta de casa un martes por la mañana. Llevaba mi pijama y una camiseta que decía, soy ingeniero, siempre tengo razón, que Jade me había regalado en broma, con una taza de café en la mano y pensando si quería huevos revueltos o fritos para desayunar. Esos eran los problemas que tenía ahora. Decisiones relacionadas con los huevos. Fue hermoso. La notificadora era una mujer de unos 40 años que parecía haber trabajado en esto demasiado tiempo y haber visto demasiados de los peores impulsos de la humanidad. Me entregó un sobremanila con el entusiasmo de quien devuelve un libro de la biblioteca. Me hizo firmar en su tableta electrónica y me dijo, que tengas un buen día, en un tono que claramente significaba que no iba a tener un buen día. No se equivocaba. Abrí el sobre allí mismo, en la puerta de mi casa, porque soy impaciente y también porque una parte de mí sabía exactamente qué era esto incluso antes de romper el sello. Dentro había una demanda. Una demanda legal, presentada ante el tribunal. ¿La demandante? Sandra Harrison. ¿Codemandante? Tiffany Harwick Morrison. Aunque al parecer abandonó Morrison después del divorcio porque la marca lo es todo cuando tu vida se desmorona. ¿La demanda? Manipulación financiera, crueldad emocional e influencia indebida, lo que resultó en una indemnización por daños y perjuicios de $800.000. Me quedé allí leyendo esto como si estuviera escrito en un idioma extranjero, aunque estaba claramente en inglés. Inglés legal, que es un inglés bastante incomprensible, pero aún así.
Me estaban demandando. ¿Quiénes me habían dicho que desapareciera? ¿Quiénes me habían desangrado durante 3 años? ¿Quiénes me habían tratado como un cajero automático defectuoso? Ahora afirmaban que de alguna manera les había hecho daño. La audacia era casi impresionante. Como ver a alguien darse un puñetazo en la cara y luego culparte por su nariz rota. Volví adentro, dejé el café con la precisión de quien intenta no perder la cabeza y grité, Jade, ¿vas a querer ver esto? Apareció del dormitorio, todavía en bata, con el pelo de punta, como cuando has estado durmiendo profundamente y en paz sin familiares tóxicos que te atormenten en sueños. ¿Qué pasa? El café la hizo estallar. Porque te juro que si esa cosa muere, yo también. Se detuvo al ver mi cara. ¿Qué pasó? Le entregué la demanda. Leyó la primera página, luego la segunda, y luego me miró con una expresión a partes iguales de incredulidad y rabia. ¿Te están demandando por manipulación financiera? ¿Te están demandando? ¿Al tipo al que literalmente le dijeron que desapareciera? ¿Están drogados? ¿Es una broma? ¿Me está dando un infarto? No creo que te esté dando un infarto, dije, sentándome a la mesa de la cocina porque mis piernas habían decidido que ya no me aguantarían. Creo que Sandra y Tiffany han llegado a la fase desesperada de su declive y decidieron darle un último golpe a mi cuenta bancaria. Jade siguió leyendo, pasando las páginas con creciente furia. Afirman que robaste de la cuenta conjunta. Dicen que manipulaste a Walter para que cambiara su testamento. Dicen que tu ausencia le causó estrés crónico a Tiffany y contribuyó al fracaso de su matrimonio. Ella levantó la vista. Su matrimonio fracasó porque su marido encontró a alguien más rico. No es tu culpa. Eso es el capitalismo. Lo sé. Dije, frotándome la cara con las manos. Pero al parecer, en su versión de la realidad, soy el villano que lo orquestó todo. Soy como el profesor Moriarty del drama familiar. Esto es una locura, dijo Jade, sentándose frente a mí. ¿Qué vas a hacer? Volví a revisar la demanda, esta vez la leí con atención, asimilando todas las acusaciones ridículas. Dijeron que había abandonado emocionalmente a Tiffany al irme, causándole angustia que se manifestó en ansiedad y depresión. Dijeron que había manipulado financieramente a Sandra al congelar la cuenta conjunta sin previo aviso. Afirmaron que había ejercido una influencia indebida sobre Walter, convenciéndolo de cambiar su testamento mediante medios nefastos no especificados. Era una recopilación de grandes éxitos llena de tonterías, cada afirmación más absurda que la anterior. Y entonces me eché a reír. No fue una risita educada ni una risa nerviosa, sino una risa con todo el cuerpo, con lágrimas corriendo por mi rostro, sin aliento, que hizo que Jade me mirara como si finalmente hubiera perdido el control. Quizás sí, pero era tan ridículo, tan propio de Sandra y Tiffany, pensar que podían demandar para recuperar la estabilidad financiera. Habían intentado manipular, habían intentado sentir culpa, y ahora recurrían al sistema legal como si fuera una herramienta más en su arsenal para conseguir lo que querían. ¿Estás bien?, preguntó Jade preocupada. Estoy perfecta, dije, secándome los ojos. Esto es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Sabes qué? Por favor, explícame, porque desde mi perspectiva, que me demanden me parece mal. Porque ahora puedo defenderme públicamente, legalmente, con pruebas. Dije, sintiendo como se me dibujaba una sonrisa en el rostro. Me acaban de dar permiso para airear todos mis trapos sucios en un tribunal, donde mentir tiene consecuencias reales. Esto va a ser terapéutico. La expresión de Jade pasó de la preocupación a la comprensión y luego a una sonrisa similar. Ay, los vas a destruir, ¿verdad? Con extremo prejuicio y varias cajas de banco llenas de documentación, lo confirmé. Lo primero que hice fue llamar a la mejor abogada que encontré en Seattle. Se llamaba Patricia Lynn, y tenía fama de ser absolutamente implacable en litigios civiles. La gente la llamaba la Dama Dragón a sus espaldas, algo que ella sabía y consideraba un cumplido. Su oficina estaba en el centro de Seattle. Una de esas torres de cristal donde el ascensor toca jazz suave y todos llevan trajes que cuestan más que mi primer coche. El asistente de Patricia, un tipo llamado Kevin que parecía contratado específicamente para intimidar a la gente con su postura perfecta y sus cejas sentenciosas, me condujo a su oficina.
Patricia tenía unos 50 años, vestía un traje azul marino que denotaba competencia. Tenía el pelo corto y negro y unos ojos que probablemente podían ver a través de las paredes y directamente al alma. Me miró, luego a la demanda que había presentado, y luego volvió a mirarme. Señor Harrison, dijo con voz nítida y profesional. Kevin me informó sobre su situación. Su exesposa y su hija lo demandan por manipulación financiera tras pedirle que desapareciera de la familia. ¿Es correcto? Sí, es la versión abreviada, dije. ¿Tienes documentación de que te hayan dicho que desaparecieras? Saqué mi teléfono, abrí mi almacenamiento en la nube y le enseñé la carpeta que había estado guardando desde el día que me fui. Extractos bancarios. Mensajes de texto. Correos. La grabación que hice en mi teléfono durante esa última reunión familiar. Legal en mi estado porque fue una grabación con el consentimiento de una sola parte. Fotos de los recibos que muestran lo que pagué. La escritura del apartamento muestra que era mío antes de casarme. El testamento de Walter y las notas del abogado que confirmaban su sano juicio. Patricia lo revisó todo con la intensidad y concentración de un científico que examina un espécimen, particularmente interesante. Tras unos 10 minutos de silencio, me miró y, juro por Dios, sonreía. No es una sonrisa amistosa. Es la sonrisa de un depredador. La sonrisa que pone un tiburón justo antes de cenar. Señor Harrison, dijo, dejando mi teléfono con reverencia. Hombre guapo, paranoico y preparado. ¿Sabe lo que tiene aquí? Pruebas. Una defensa férrea. No, mejor que eso. Una contrademanda a punto de ocurrir. ¿Alegan angustia emocional? Demostraremos ante el tribunal quién causó la angustia a quién. ¿Alegan manipulación financiera? Demostraremos que te han estado manipulando durante años. ¿Quieren usar la ley dura? Vamos a usar la guerra nuclear legal. Sentí algo cálido que me recorría el pecho, y tardé un segundo en identificarlo. Vindicación. ¿Entonces aceptará el caso? Señor Harrison, dijo Patricia, reclinándose en su costoso sillón de cuero. Aceptaría este caso gratis solo por la satisfacción de verlo desarrollarse. Pero no lo haré gratis porque no soy una organización benéfica. Mi anticipo es de $20,000. Después de eso, cobraremos por hora, ¿pero en serio? Este caso es tan serio que probablemente podría manejarlo borracha. No es que lo haga, añadió rápidamente. Ética profesional y todo eso. ¿Cuándo podemos empezar?, pregunté, sacando mi chequera porque la herencia de Walter significaba que podía permitirme un abogado con experiencia. Ya empezamos, dijo Patricia, sonriendo como un gato que acaba de ver a un ratón especialmente lento. No estamos defendiendo, señor Harrison. Estamos atacando. Durante los siguientes 3 meses, Patricia y su equipo construyeron un caso que era básicamente una bomba táctica, envuelta en precedentes legales y con un lazo hecho con los propios mensajes de texto de Sandra. Nos habíamos opuesto a todos. Sandra, Tiffany, Glinda, incluso Brayden, que llegó con aspecto incómodo con un traje que no le sentaba bien y respondió a las preguntas como un estudiante, que no hubiera estudiado para el examen. Solicitamos documentos bancarios de los últimos 5 años. Recibimos testimonios de mis antiguos compañeros de trabajo que confirmaban que yo había sido el estable mientras Sandra gastaba el dinero como si fuera algo pasado de moda. Mi declaración favorita fue la de Tiffany. Patricia la hizo testificar. Bueno, en una sala de conferencias. Pero me sentí como si estuviera parada. Durante 4 horas. Pidiéndole que me explicara cada emergencia que había financiado. ¿La laptop? La necesitaba para trabajar. ¿Qué trabajo? Crear contenido. ¿Qué contenido? Ya sabes, cosas de Instagram. ¿Y cuántos ingresos generó todo eso de Instagram? Silencio. Un último silencio hermoso cuando Tiffany se dio cuenta de que acababa de admitir bajo juramento que yo había estado financiando su afición, no su carrera. La organizadora de bodas, Cheryl, prestó una declaración tan perjudicial para su caso que Patricia me chocó los 5 después de leer la transcripción. Cheryl confirmó que había sido razonable con el presupuesto, que Sandra y Tiffany habían sido exigentes y despectivas,
Y que había presenciado personalmente cómo Sandra me pedía que desapareciera. Dijo que sería el mejor regalo. Cheryl había testificado. Recuerdo que pensé que era raro decirle eso a tu marido. Para cuando terminamos con Discovery, Patricia tenía suficiente munición para arrasar una pequeña ciudad. Programó una reunión de estrategia en su oficina. Pidió sushi que costaba más la libertad condicional que el salario por hora de algunos y me lo explicó todo. Esto es lo que va a pasar, dijo, usando palillos como armas. Iremos a juicio. Presentarán su endeble caso, basado en sentimientos y memoria selectiva. Presentamos hechos, documentación y grabaciones. El juez desestima el caso, probablemente en 1 hora. Luego, les presentamos nuestra contrademanda por honorarios legales, difamación y angustia emocional. No pueden pagarlo, así que les embargamos cualquier ingreso hasta que lo hagan. Va a ser hermoso. ¿Qué tan hermoso?, pregunté. Una tragedia griega hermosa. Una justicia shakespeariana hermosa. El tipo de belleza que hace que otros abogados sientan envidia de no haber conseguido este caso. Levanté mi copa de sake. Por la justicia. Patricia chocó su copa contra la mía. A la documentación. Sin tu paranoica gestión de registros, esto sería más difícil. Pero con ella, será divertido. El día del juicio llegó como la mañana de Navidad si la Navidad implica ver a tus enemigos darse cuenta de que habían cometido un error catastrófico. Me puse mi mejor traje, el gris marengo que me hacía parecer que tenía mi vida resuelta, y así fue. Y me encontré con Patricia en el juzgado del centro. Llevaba su uniforme de destruir personas legalmente, que al parecer era un traje pantalón negro que probablemente costaba más que un coche usado decente, y llevaba un maletín que estoy bastante seguro de que estaba reforzado con las lágrimas de sus oponentes. ¿Listo para ver la justicia?, preguntó, sonriendo como si fuera a ganar una apuesta. Traje palomitas. Dije, lo cual era broma. Pero la verdad es que me hubiera gustado tener palomitas porque esto iba a ser mejor que cualquier película. La sala del tribunal era una de esas que se ven exactamente igual que en la televisión, solo que más pequeña y con peor iluminación. La jueza Martínez presidía el juicio. Una mujer de unos 60 años con la expresión de alguien que ha escuchado todas las excusas posibles y no le ha impresionado ninguna. Sandra entró con aspecto de haber envejecido 20 años y 3, con un vestido conservador que probablemente era prestado, porque sabía con certeza que había vendido casi toda su ropa bonita. Tiffany estaba justo detrás de ella, con gafas de sol en el interior, como una celebridad de segunda categoría intentando evitar a los paparazzi. Solo que allí solo había abogados, un taquígrafo judicial y un alguacil con aspecto aburrido. Su abogado era un tal Michel Barnes, que parecía recién salido de la Facultad de Derecho y tenía la energía nerviosa de quien se dio cuenta demasiado tarde de que sus clientes no tenían caso. Pobre chico. Probablemente aceptó esto pensando que sería un acuerdo fácil y ahora estaba atascado presentando un argumento sostenido por deseos e ilusiones. Barnes se levantó y comenzó su alegato inicial, hablando de cómo había aislado y manipulado sistemáticamente a Sandra, cómo había abandonado a Tiffany en su momento de necesidad y cómo había corrompido el juicio de Walter. Estaba usando mucho lenguaje emocional y pocos hechos reales, lo cual tenía sentido porque carecían de hechos. Tenían sentimientos, y los sentimientos no se sostienen bien en un tribunal. Entonces Patricia se levantó, y juro que la temperatura en la habitación bajó 10 grados. No gritó ni se puso dramática. Simplemente se acercó tranquilamente a la mesa de pruebas, cogió una tableta y pulsó el botón de reproducción. La voz de Sandra llenó la sala, clara como el agua. El mejor regalo que le pueden dar a mi hija por su boda es desaparecer de nuestra familia para siempre. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el rugido del estómago de alguien 3 filas atrás. El juez Martínez arqueó una ceja, solo una, lo que de alguna manera lo hizo aún más devastador, y miró a Sandra como si fuera un rompecabezas sin sentido. La señora Harrison, la jueza, dijo lentamente, ¿le dijo a su esposo que desapareciera de su familia? El rostro de Sandra adoptó varios colores que no existen en la naturaleza. Estaba disgustado. No quise decir. Lo sacaron de contexto. Me parece bastante bien en contexto. La jueza Martínez dijo secamente, continúe, señora Lynn.
Patricia no se limitó a continuar. Se puso a arrasar. Presentó extractos bancarios que demostraban que yo había financiado el 85% del estilo de vida de Sandra. Mostró mensajes de texto donde Tiffany había dicho literalmente, ¿puedes enviar dinero? Emergencia. Al menos 47 veces en 2 años. Presentó la grabación de la boda. Reunión de planificación donde sugerí recortes presupuestarios razonables y me trataron como si hubiera propuesto un sacrificio humano. Luego vinieron las capturas de pantalla. Ah, las hermosas e incriminatorias capturas de pantalla. Patricia revisó las publicaciones de Sandra en Facebook justo después de irme. Publicaciones que ni siquiera sabía que existían. Por fin tengo paz en mi vida, una lectura. A veces, alejar a las personas tóxicas es el mejor regalo que te puedes hacer, dijo otra. Estas cartas estaban fechadas 2 semanas después de que me dijera que desapareciera, cuando aparentemente creía que recibiría la herencia de Walter y podía permitirse romper puentes. Barnes intentó objetar, intentó redirigir, intentó controlar los daños, pero fue como ver a alguien intentando achicar el Titanic con una cucharilla. Patricia presentó la documentación del testamento de Walter, incluyendo las evaluaciones psicológicas independientes que confirmaban su completo sano juicio. Mostró correos electrónicos intercambiados entre Walter y su abogado donde él explicaba explícitamente las razones del cambio, incluyendo citas textuales. Mi hija trata a su marido como un cajero automático y estoy harta de verlo. Al final, hasta el abogado de Sandra parecía querer estar en otro lugar. Tiffany había dejado de llorar y se quedaba mirando la mesa, probablemente dándose cuenta de que sus seguidores de Instagram ya no podían ayudarla. Sandra estaba pálida, silenciosa, derrotada. La jueza Martínez ni siquiera necesitó deliberar mucho. Revisó algunos documentos, miró a ambas partes y dijo, se desestima el caso del demandante. Además, le concedo al demandado honorarios legales y daños y perjuicios por lo que solo puedo describir como una demanda frívola que hizo perder el tiempo a este tribunal. Este comportamiento es reprensible. Patricia se inclinó y susurró, eso es lo que dice el juez, ustedes son ridículos. Casi pregunté si en la sala vendían palomitas, pero logré contenerme. En cambio, simplemente sonreí, asentí al juez y salí de la sala como un hombre libre con una orden judicial que decía que había tenido razón, desde el principio. La justicia no solo se hizo. Llegó con un toque de reivindicación y un postre de alegría por el mal ajeno. 2 semanas después del veredicto, todo se volvió hermosa y gloriosamente definitivo. Sandra y Tiffany no solo estaban derrotadas. Estaban en bancarrota en todo el sentido de la palabra. Estaban en la ruina, emocionalmente destrozados y legalmente obligados a pagarme $73.000 en honorarios legales, y daños que no tenían. El tribunal había dictado sentencia, el karma había hablado, y yo estaba al otro lado del infierno, mirando las llamas con una sonrisa y sin remordimientos. La casa de sus sueños, la que Glenda y Walter habían dejado a su patrimonio antes de que Walter, sabiamente, cambiara de opinión, salió a la venta con un cartel que bien podría haber dicho especial desesperación. Me enteré por los rumores, concretamente por Glenda, quien se había convertido en mi inesperada aliada en todo esto, de que estaban prácticamente en apuros. Tiffany se había mudado de nuevo con Sandra para ahorrar dinero, lo que debió ser una tortura para ambas. 2 personas que habían pasado años consiguiendo todo lo que querían, de repente hacinadas en un pequeño apartamento, probablemente discutiendo sobre quién tenía la culpa de que sus vidas se hubieran derrumbado. Alerta de spoiler, eran los 2. Mientras tanto, yo vivía mi mejor vida en Seattle con Jade, quien aceptó casarse conmigo 3 meses después de que terminara el juicio. Nos comprometimos un martes cualquiera porque no necesitábamos una ocasión especial ni una propuesta viral. Solo nos necesitábamos el uno al otro y quizás un buen vino. La boda fue pequeña, solo amigos cercanos y Glenda, quien lloró de alegría y me dijo que merecía toda la felicidad que me esperaba. Nada de lugares caros, ni momentos de noviacilla, ni dramas familiares, solo amor, risas y gente que de verdad se preocupaba por nosotros. Mantenía el Mustang de Walter impecable, lavándolo cada domingo como un ritual religioso, y a veces lo conducía por Seattle solo porque podía. Cada vez que me ponía al volante, sentía la aprobación de Walter desde donde quiera que estuviera, probablemente sentado en una nube, riéndose de lo bien que había salido su plan.
A veces, tarde por la noche, cuando no podía dormir, pensaba en comprar la vieja casa de Sandra y Tiffany solo para alquilársela a estudiantes universitarios que hacían fiestas cada fin de semana. La justicia poética sería inconmensurable, pues la casa que esperaban heredar se convertiría en una fuente de quejas por ruido y manchas de cerveza barata. Pero, sinceramente, ya no necesitaba esa clase de venganza mezquina. Ya había ganado simplemente viviendo felizmente sin ellos. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo digo que se sirve mejor con documentos legales, interés compuesto y un abogado que sepa usar la verdad como arma. Sandra y Tiffany me pidieron que desapareciera, y eso hice. Desaparecí en una vida tan buena que ni siquiera podían imaginarla desde donde estaban, y en el silencio que siguió a su salida de mi vida. Eso no fue solo paz. Eso fue victoria. Eso era libertad. Ese era el sonido de un hombre que finalmente había aprendido que a veces la mejor venganza es vivir bien, mientras tus enemigos viven con las consecuencias de sus propias decisiones. Querían que me fuera. Misión cumplida. Excepto que no desaparecí. Evolucioné. Si esto te parece una locura, es que aún no has oído nada. La verdadera locura reside en mi audiolibro, Historias de infidelidades brutales que impactaron al mundo. Haz clic en el enlace del comentario fijado y sumérgete. Es traición, exposición y karma a todo volumen.